El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó 20 puntos del plan de paz que Ucrania, Estados Unidos y Rusia están discutiendo. Según él, este es un documento clave sobre el fin de la guerra, y les recuerdo que este es el documento que durante 3 días fue discutido en Miami por la delegación estadounidense junto con la ucraniana, luego con la delegación rusa y de nuevo con la ucraniana. Es decir, este es un documento finalizado que debe servir de base para la solución pacífica. Es precisamente la versión final. Pues eso, hoy los rusos ya declararon que van a exigir que se hagan sus propias correcciones a este documento, aunque en realidad este documento se discutió con Kirill Dmitriev en Miami, con Steven Witkoff. En fin, vamos a analizar qué hay en este plan de paz. Es la primera vez que lo vemos públicamente. ¿Cuáles son los 20 puntos y cómo están redactados? Por supuesto, hay partes ocultas que vienen en anexos separados a este plan de paz. Pero vamos a discutir lo que ya se sabe públicamente y, por supuesto, analizaremos cada uno de los puntos. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like y por favor dejen cualquier comentario extenso debajo de este video, porque eso ayuda mucho a promover el contenido en YouTube. Pueden felicitarse por la Navidad y suscribirse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el 24 de diciembre a periodistas que Ucrania, Estados Unidos y Rusia discuten 20 puntos del plan de paz. Recuerden que originalmente había 28 puntos, pero muchas exigencias absurdas de los rusos se eliminaron del documento. Y así, según Zelensky, Kiev espera la reacción de la parte rusa sobre los puntos que se están discutiendo. Después de lo cual, cito, entenderemos nuestros próximos pasos y los posibles plazos para ciertas decisiones. Fin de la cita. Si hablamos específicamente de estos 20 puntos que existen hoy, es un documento marco que ha pasado por una evolución significativa. Ese es el documento que antes comenzaba con 28 puntos y como resultado, hoy existe este documento que se ve así. Es un borrador. Aún no es un documento acordado por las partes, pero ya tiene una lógica definida sobre cómo se propone terminar esta guerra. Es importante señalar de inmediato que hoy los rusos, de hecho, rechazaron este plan de paz y dijeron que tienen la intención de buscar cambios en el borrador del plan de paz, incluyendo, por ejemplo, el endurecimiento de las restricciones para las Fuerzas Armadas de Ucrania y la exigencia del estatus del idioma ruso en Ucrania. Les interesa el futuro de las sanciones, los activos rusos congelados y que el Kremlin exige toda Donetsk, entre otros temas. De esto hablé en otro episodio, y la lógica de esa conducta del Kremlin está explicada en el episodio anterior de este canal de YouTube. Por eso, si no lo han visto, regresen y véanlo. Ahora pasemos al famoso plan de paz. ¿Qué fue lo que Vladimir Zelensky nos mostró y qué está expuesto en estos 20 puntos? El primer punto es confirmar la soberanía de Ucrania. En realidad, será una reconfirmación, ya que Ucrania es soberana según la Constitución. Y resulta que, de alguna manera, debemos escuchar una vez más de parte de los socios y, lo más importante, de los enemigos, que reconocen a nuestro país como soberano. El segundo punto prevé un acuerdo incondicional de no agresión entre Rusia y Ucrania y se creará un mecanismo de monitoreo en la línea de contacto. Es interesante que Ucrania exija a Rusia establecer legalmente el punto de no agresión contra Ucrania y Europa y que Ucrania reciba sólidas garantías de seguridad. Más adelante hablaremos de esto. El cuarto punto es que las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán 800,000 miembros en tiempos de paz. Ahora, por ejemplo, en mi canal de Telegram, uno de los suscriptores se preguntó por qué hay una incongruencia aquí, por qué precisamente 800,000. Porque ahora hay 1.100.000 soldados en las Fuerzas Armadas de Ucrania, y así sucesivamente. Voy a explicar la lógica como yo la entiendo. Primero, 1.100.000. Estas son las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Policía y otras fuerzas de defensa, no solo las Fuerzas Armadas, hay más que eso. En consecuencia, entendemos que la mayor parte va precisamente a estas formaciones. Además, hay que entender que aquí se hace una salvedad sobre el tiempo, es decir, esto es en tiempo de paz. 800,000 es justo el número suficiente para cubrir toda la línea del frente. Toda la guerra a gran escala ha demostrado que precisamente dentro de estos límites tenemos suficientes soldados para cubrir toda la línea del frente, y esto es en tiempo de paz. Es decir, tan pronto como hay guerra, inmediatamente hay movilización, convocatorias adicionales y así sucesivamente, y nuestro ejército aumenta.
Quinto punto. Estados Unidos, la OTAN y Europa darán a Ucrania garantías de seguridad similares al artículo 5. Si Rusia invade Ucrania, habrá una respuesta militar y la reanudación de las sanciones. Si Ucrania invade Rusia o abre fuego contra territorio ruso sin provocación, las garantías de seguridad serán anuladas. Si Rusia abre fuego contra Ucrania, las garantías de seguridad deben entrar en vigor de inmediato. Y aquí ocurrió algo interesante. Según Zelensky, en este punto también se hablaba de una compensación para los Estados Unidos de América por las garantías de seguridad, pero ahora este punto ha sido eliminado. A Donald Trump le decían que si acaso nos dieran dinero, por brindarles seguridad, no solo deberían agradecer, sino también compensarnos. Estos son aliados, un socio que dice, claro, les damos seguridad, pero páguennos. Sigo citando. No se excluyen las garantías bilaterales de seguridad. Según este acuerdo, como declaró Zelensky, se trata de las posibilidades de nuestros acuerdos bilaterales con 30 países. Queremos que esas posibilidades permanezcan para nosotros. Son 30 países de la coalición de los dispuestos, incluyendo Europa, Canadá y Japón, listos para apoyarnos en la garantía de la seguridad. El sexto punto es que Rusia consolidará la política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos necesarios, incluida la ratificación en la Duma estatal. Ucrania será miembro de la Unión Europea en un plazo definido y tendrá acceso privilegiado al mercado europeo a corto plazo. La membresía en la Unión Europea es clave para la seguridad de Ucrania. Kiev busca una fecha de adhesión concreta. Es decir, en el plan de paz debe estar estipulado que en tal fecha debemos unirnos con certeza. El octavo punto es un sólido paquete de desarrollo global para Ucrania que se establecerá en un acuerdo separado de inversiones. Este incluirá, en particular, un fondo de desarrollo para invertir, el desarrollo de infraestructura de gas, la restauración del territorio, la extracción de minerales y recursos naturales. Aquí hay un punto interesante. En esta etapa aún no está claro si los estadounidenses reconocerán el control de los rusos sobre los territorios ocupados o si finalmente no lo harán. El noveno punto establece la creación de varios fondos para abordar la recuperación económica de Ucrania, la reconstrucción de zonas dañadas y temas humanitarios. El objetivo es atraer $800 mil millones. Después de la firma de este acuerdo, que es el 10º punto, Ucrania acelerará el proceso de firma de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Washington quiere firmar un acuerdo de libre comercio tanto con Ucrania como con Rusia. El 11º punto. Ucrania confirma que seguirá siendo un estado no nuclear según el Tratado de No Proliferación Nuclear. El 12º punto. Esto es interesante. La central nuclear de Zaporilla. Según el presidente Zelensky, no se ha encontrado un compromiso sobre este tema. La propuesta de Washington es que la planta sea operada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos sugiere un control equitativo. Al mismo tiempo, los estadounidenses serán el principal administrador de esta empresa conjunta. La propuesta ucraniana es diferente. La central nuclear de Zaporilla será una empresa conjunta que incluirá a Estados Unidos y Ucrania. 50 y 50, ningún ruso sucio, ningún ucraniano puede estar en la administración de la central nuclear de Zaporilla. En este caso, Ucrania recibe el 50% de la electricidad producida y el otro 50% lo distribuyen los Estados Unidos como prefieran. Pueden vendérselo a los rusos o hacer lo que quieran. La postura de Ucrania es que no puede legalizarse la toma rusa de la central nuclear de Zaporilla. Eso se ve muy extraño y simplemente sería un precedente para todo el mundo. Llegan invasores sucios, toman una planta nuclear y luego nuestros aliados nos dicen, bueno, escuchen, simplemente divídanlas 50 y 50. Es como si yo viniera y les quitara su dinero, por ejemplo, sus $100, y luego viene una persona que quiere cambiarnos y dice, escuchen, solo denle $50 y ya, cada uno tendrá 50, todo está bien. Eso pues claramente no es una solución al problema. Perdón por explicar esta situación de manera tan simple, pero suena muy extraño que Rusia tenga algún derecho de administrar la central nuclear de Zaporilla. Sigamos adelante. Punto 13. Ucrania y Rusia se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que fomenten la comprensión y la tolerancia hacia diferentes culturas, eliminando el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de idiomas para minorías. Hay un punto interesante que debemos discutir, ¿de acuerdo? Es decir,
Ucrania básicamente está diciendo que está a favor de respetar el idioma ruso, por ejemplo, en Ucrania, pero entonces Rusia también está obligada a implementar programas educativos en las escuelas. Explicar que Ucrania es un estado soberano, que no hay nazis ni banderistas allí. Explicarles a sus rusos ignorantes que es una nación aparte, que no es un pueblo hermano, que no es un solo pueblo, no es una nación vecina y separada. Explicar toda la historia de Ucrania a los rusos, para que las futuras generaciones entiendan lo que realmente está pasando, y así sucesivamente. Así es como debería construirse. Si en Rusia aparecen escuelas ucranianas, periódicos ucranianos, sitios de noticias ucranianos, entonces sí se puede hablar de que en Ucrania también es posible discutir la tolerancia hacia el idioma ruso. Por ejemplo, Putin declaró recientemente que en Rusia viven de 5 a 10 millones de ucranianos. Entonces, si realmente hay 10 millones de ucranianos en Rusia, implementen educación en ucraniano y hagan algo al respecto. Dudo mucho que en el Kremlin vayan a hacer eso. El punto 14 sobre el territorio es en realidad el punto más difícil de todos. Según Zelensky, se suponía que en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, la ubicación de las tropas en la fecha del acuerdo de paz sería reconocida de facto como la línea de contacto. Rusia debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Yarkiv para que este acuerdo entre en vigor. Como dijo Zelensky, Moscú busca que Ucrania abandone Donetsk. Estados Unidos propone un compromiso, una zona económica libre, es decir, que no sea ni de ustedes ni de nosotros. Si no hay acuerdo de quedarnos donde estamos, es decir, que nadie se retire a ningún lado, entonces la zona económica libre solo puede ser aceptada mediante un referéndum entre los ucranianos. Al mismo tiempo, Zelensky señaló que Estados Unidos apoya el referéndum, pero que se debe someter a votación todo el documento, no solo una pregunta en particular. El referéndum requiere al menos 60 días, por lo que en Ucrania debe haber un cese real al fuego ese tiempo. Entonces, aquí hay un punto interesante. Antes de firmar el acuerdo, se requiere un cese al fuego de 60 días. Los rusos deben aceptar esto provisionalmente y luego se hace un referéndum en Ucrania. Los ucranianos deciden si estamos de acuerdo o no con una zona económica libre en Donbass. Solo después se llega a un acuerdo de paz. Punto 15. Después de acordar los futuros arreglos territoriales, Rusia y Ucrania se comprometen a no cambiar estos acuerdos por la fuerza. Punto 16. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dnieper y el Mar Negro para actividades comerciales. Se entiende que barcos ucranianos cruzarán el Dnieper por territorios ocupados. Se firmará un acuerdo marítimo separado y un acuerdo de acceso que cubrirán la libertad de navegación y transporte. Como parte de este acuerdo, la lengua de Kimburn será el punto 17. Para resolver los pendientes, se creará un comité humanitario, intercambio total de prisioneros de guerra, retorno de civiles, incluidos niños y presos políticos, y solución de problemas de víctimas del conflicto. Punto 18. Ucrania debe celebrar elecciones lo antes posible después de la firma del acuerdo, primero presidenciales, luego parlamentarias. Punto 19. El presente acuerdo será jurídicamente vinculante y su cumplimiento será supervisado por el Consejo de Paz bajo la presidencia de Donald Trump. Por violaciones se impondrán sanciones, aunque aún no se sabe cuáles. Punto 20. Después de que todas las partes estén de acuerdo con este acuerdo, entrará en vigor de inmediato un alto el fuego total. 21. Ucrania someterá el acuerdo a la ratificación del Parlamento ucraniano o llevará a cabo un referéndum nacional para su aprobación. Ucrania puede decidir celebrar elecciones al mismo tiempo que el referéndum. El acuerdo entrará en vigor cuando ambas partes cumplan sus obligaciones según lo establecido. Las garantías de seguridad solo aplicarán si el acuerdo es ratificado o aprobado en referéndum. Zelensky también mencionó que, además del plan de paz, se están discutiendo otros 3 documentos. 26 es un documento tripartito entre Ucrania, Estados Unidos y Europa sobre garantías de seguridad. 27 un documento bilateral entre Ucrania y Estados Unidos sobre garantías de seguridad. 28 una hoja de ruta, un mapa para la reconstrucción y el desarrollo económico de Ucrania hasta el año 2040-30. El Kremlin, como saben, hoy dijo que no les gustan los 20 puntos y que los van a revisar y modificar. Y lo que exactamente quiere modificar el Kremlin lo conté en el episodio anterior,
por eso asegúrense de ir al canal y verlos si no lo han visto. Hoy, al publicar los 20 puntos del plan de paz en mi canal de Telegram Pechi News, un suscriptor hizo una pregunta interesante. ¿Y si Rusia abre fuego bajo una bandera ajena o a través de algunas personas desconocidas? Probablemente se refiere a los llamados hombrecitos verdes, como en Crimea. ¿Entonces las garantías de seguridad simplemente dejan de funcionar? Bueno, porque en el acuerdo está escrito que si Rusia abre fuego contra Ucrania, entonces los estadounidenses y los europeos deben, incluso por medios militares, de alguna manera responder a eso. Aquí en realidad hay una respuesta, porque en el marco de esas negociaciones que se llevaron a cabo en Miami el fin de semana pasado, ahí se discutió que los servicios de inteligencia estadounidenses justamente tendrían que monitorear y rastrear constantemente todas las acciones y movimientos del ejército ruso. Y ahí justamente se incluyó un punto de que los estadounidenses, la inteligencia estadounidense, debe vigilar para que, Dios no lo quiera, no ocurra un ataque bajo bandera falsa. Si ocurre un ataque bajo bandera falsa, entonces será tarea de la inteligencia estadounidense identificar que fueron los rusos. Y aún así, las garantías de seguridad seguirán vigentes. Estos puntos se discutieron a fondo en las negociaciones en Miami el fin de semana pasado. Por eso, hasta donde entiendo, los militares ucranianos, además de Umerov, en las negociaciones precisamente estaban detallando estos aspectos delicados. Hay que entender que lo que estamos discutiendo es la parte pública, pero también hay una parte no pública. Eso también hay que recordarlo, por ejemplo, el tema de las garantías de seguridad. Habrá varios documentos, ya hice un episodio sobre este tema en YouTube, pero lo repito, hay un documento público, político, y hay un documento técnico, y ese es el documento técnico. Esa es la parte del acuerdo que se refiere exclusivamente a los militares, exclusivamente a la mecánica de las acciones, qué hacer, y ahí es donde está escrito. ¿Y qué pasa si...? Y ahí hay un montón de puntos. ¿Y qué pasa si es bajo banderas extranjeras? ¿Qué pasa si son personas desconocidas? ¿Qué pasa si esto, y así sucesivamente? Ahí se especifica claramente qué se considera una violación del alto al fuego, un disparo de obús, o qué debe identificarse como una violación del régimen de alto al fuego. Por eso, todos esos aspectos técnicos están claramente especificados ahí, así que por eso yo no me preocuparía. Y otro punto al que prestaron atención, mis suscriptores escribieron que según ellos es una construcción incorrecta, débil y peligrosa. Vincular garantías a largo plazo a una sola figura política, Donaldo Trump, aquí hay que aclarar una cosa. Nadie planea vincular las garantías de seguridad y el acuerdo de paz a la persona de Donaldo Trump. Por eso Ucrania exige la ratificación de las garantías de seguridad en el Congreso de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Si el documento es ratificado, se vuelve jurídicamente vinculante. Este documento no es un documento firmado por algún presidente, es un documento firmado entre los estados, Ucrania y los Estados Unidos de América. Por eso, cuando escuchan que ocurre la ratificación por parte del Parlamento, esa ratificación es, en esencia, la voluntad del pueblo estadounidense de proporcionar garantías de seguridad para Ucrania. ¿Entienden que este documento ya no está relacionado con Donald Trump de ninguna forma? ¿Y si en unos años llega al poder en Estados Unidos un demócrata o republicano que diga «se acabó, no hay garantías»? Entonces, para derogar esta ley, tendrá que pasar todo eso nuevamente por el Congreso y solo el Congreso podrá derogarla o no derogarla. Además, en todo acuerdo siempre hay que entender que existe salvaguardas y mecanismos de protección ante estas acciones. Y ahí siempre se establece que, por ejemplo, una de las partes puede rescindir el contrato vigente, pero antes debe avisar. Por ejemplo, en la OTAN funciona de esta manera. Cada miembro de la Alianza del Atlántico Norte puede salir de ella, pero debe avisar a todos los aliados con al menos un año de anticipación que planea retirarse. Aquí no sucede lo mismo, son esos detalles legales delicados que se especifican, y Ucrania insiste en ello. Por ahora, este no es el plan de paz definitivo. Por supuesto, tiene un montón de fallas, tal vez inconsistencias, tal vez hay cosas que nos parecen incomprensibles o extrañas, pero Zelensky, por cierto, admitió que aún no todo está completamente acordado, y vemos que los rusos ya no están de acuerdo. Dicen que discutiremos, impugnaremos y propondremos opciones propias, entre otras cosas. El proceso de negociación aún se prolongará mucho tiempo, subtítulos Dimatorsok. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden darle like.
Amigos, si este episodio les pareció interesante y la información útil, pueden agradecer el trabajo de este canal de YouTube con su donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Ahí mismo dice, apoyar al canal Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que puedan brindar. Una vez más, felices fiestas navideñas y de Año Nuevo para todos. Eso es todo, cuídense. Hasta luego.